Italia. Le damos un saludo a todas las personas que nos están, viendo alrededor del mundo, ¿verdad? Hay personas que, una hermana me escribía de Chile: pastor, lo estamos viendo en Chile. Gente, hay una comunidad en Francia hispana, donde estuve predicando en Lyon, Francia, que está viendo los videos. Gente en Alemania, gente en Suiza, gente en Italia. Los italianos entienden bastante el español, así que les enviamos una palabra de bendición para las personas que nos están viendo allá en Europa, personas que nos están viendo aquí en América Latina. Les bendecimos a todos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien, le damos la despedida al verano. Hoy es el último día, hoy es 21 de septiembre. Así que se nos fue el verano hasta el próximo año. Así que hoy se fue el verano. Usted va a comenzar a sentir como el clima comienza a cambiar, ¿verdad? Pero los que nos gusta el frío, enhorabuena, ¿verdad? Por el frío, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta el frío? ¿No? ¿A cuánto les gusta el calor? ¿Verdad? Bueno, así que vienen días ya fríos. Amén. Dios es bueno. Vamos a abrir la palabra del Señor en Levítico capítulo 6 versículo 12. El libro de Levítico capítulo 6 versículo 12. Los que están en sintonía aquí en Estados Unidos, también escuchando la palabra del Señor, les enviamos una palabra de bendición. Levítico capítulo 6 versículo 12. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Levítico capítulo 6 versículo 12. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Levítico capítulo 6 versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente. Amén. El fuego arderá continuamente. Bien, cuando hablamos del altar, estamos viendo algo bien interesante en el libro de Levítico, y la palabra del Señor nos habla de que el sacerdote era el responsable de poner fuego, leña, al altar, y que ese altar tenía que mantenerse encendido todo el tiempo. ¿Cuántos saben que Dios nos ha mandado a nosotros a tener un altar donde Dios se va a encontrar con nosotros? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos ha mandado a tener un altar espiritual donde Dios va a encontrarse con nosotros? Y si de cierta forma esto era algo real, que el sacerdote debía poner leña cada mañana y acomodar la grosura, los sacrificios de paz, para que el fuego ardiera constantemente y el fuego estuviera encendido. Así que cuando hablamos del fuego, nosotros como cristianos tenemos el fuego del Espíritu Santo. Y entonces cuando hablamos de la leña, estamos hablando de nuestra vida devocional con el Señor, de nuestra vida espiritual, de estar orando. Ahora me llama la atención que en primer lugar hay un responsable, ¿verdad? El fuego no ardía automáticamente, sino que había un responsable de poner la leña y acomodar los sacrificios de paz en el altar. Y el responsable era nada más y nada menos que el sacerdote. Así que el sacerdote tenía que poner leña, y no de vez en cuando, ni solamente los fines de semana, sino que cada mañana el sacerdote tenía que poner leña sobre el altar y acomodar. Si el altar se había dañado o habían cenizas del sacrificio anterior, del día anterior, entonces el sacerdote tenía que acomodar y limpiar las cenizas, poner la leña y estar esperando que el fuego volviera a arder constantemente. Y eso nos habla de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que acomodar el altar donde Dios se va a encontrar con nosotros. Dios tiene un altar donde nos revela sus instrucciones, sus indicaciones, ¿verdad? La mayoría de nosotros somos ágiles en nuestra mente humana, pero cuando se trata de las cosas espirituales tenemos torpeza. Y cómo se agudiza nuestro sentido, cómo nuestro oído se agudiza, cómo nuestro sentir se agudiza. ¿Cómo se agudiza? Cuando tenemos un altar donde nos encontramos con el Señor. Amén. Cuando usted está conectado en ese altar y usted está diciendo: Señor, hoy no tengo ganas de orar. A todos nos pasa, ¿verdad? El orar no viene muchas veces automáticamente. A todos nos pasa. Establecer una vida de oración nos va a
tomar mucho tiempo, disciplina, constancia, perseverancia. Estar ahí, muchas veces uno no quiere orar, no tiene el deseo de orar, no tiene las ganas de orar, no tiene la inquietud de orar, pero tenemos que hacerlo porque es nuestra responsabilidad como sacerdotes delante del Señor de acomodar la leña en el altar para que el fuego del Señor descienda y Dios nos pueda hablar. ¿Sabe? Cuando una persona ora y está metida con Dios, el camino se endereza. Las cosas que parecen estar torcidas, Dios las comienza a enderezar. Y muchas veces Dios permite que se entorpezcan muchas cosas en nuestra vida porque no oramos. Hemos utilizado la soberanía de Dios como una excusa para no orar, y nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Somos responsables de acomodar el altar, de tener ese altar ardiendo constantemente. Hay personas, Dios no quiere que usted le visite 2 días a la semana, ¿verdad? Hay personas que me dicen: pastor, estoy orando, tengo media hora orando, ¿verdad? Pero lo importante es que usted se mantenga constantemente y constantemente. Luego la oración se va a convertir en un hábito, luego se convierte en una necesidad que usted es arrastrado inexplicablemente hacia un lugar. Donde quiera que usted vaya, se convierte en una necesidad. Usted está en el avión, está en el baño, en el trabajo, ¿verdad? Yo tuve una temporada donde la presencia de Dios fue tan fuerte en mi vida y el hambre por buscar a Dios fue tan fuerte en mi vida que el tiempo de lunch no lo ocupaba para comer, lo ocupaba para orar. Los 45 minutos de lunch me iba al carro y me ponía a orar. Y decía: Señor, háblame. Y en medio de esa búsqueda inquietante acerca de lo que Dios tenía para mi vida en este país, en medio de un escenario de confusión, Dios reveló sus planes para mi vida. Pero si yo no oro, ¿verdad?, nadie más lo va a hacer por mí. Es el tiempo de buscar a Dios y decirle: Señor, yo voy a levantar ese altar para que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre mi vida y que tú me puedas hablar. La prosperidad comienza orando. La búsqueda comienza orando. Una persona que no ora se convierte en una persona incrédula. Una persona que no ora empieza a cuestionar aún la misma palabra del Señor. Una persona que no ora es una persona que se asusta con cualquier noticia. Es una persona que se mantiene ansiosa. Es una persona que se mantiene inquieta porque no ha aprendido a descansar en el Señor. ¿Y cómo aprendemos a descansar en el Señor? No es un ejercicio similar al yoga o a la meditación trascendental. Nuestro descanso en el Señor comienza cuando comenzamos a orar y a buscarle. La oración nos transmite tranquilidad, porque en la oración nos encontramos con Dios y el fuego encendido sobre tu altar y mi altar no debe apagarse. ¿Están aquí? ¿Verdad? Si es necesario levantarse más temprano, de madrugada, yo le aseguro que usted se va a trabajar a las 6 de la mañana, pero usted hace el sacrificio de levantarse 1 hora antes y comienza a orar. Yo le aseguro que los tropiezos y los planes que el enemigo tenía para usted en ese día van a caer a tierra, porque la oración es clave para que Dios intervenga en nuestra vida y enderezca lo que el diablo quiere torcer. Los planes del enemigo no prevalecen cuando hay una persona que está orando, está clamando, está intercediendo, una persona que se convierte en una persona de oración. Ahora, el primer punto es que el sacerdote era el responsable de acomodar el altar, de poner leña en el altar. Así que nadie más es responsable por su vida espiritual. Es que yo tengo a mi esposa que ora, gloria a Dios por eso. Es que yo tengo a las hermanas de intercesión que oran. Es que yo tengo al pastor que ora. Es que yo tengo pedido de oración, gloria a Dios por el círculo de oración. Hay un libro muy bueno de Peter Wagner que se llama Escudo de Oración, muy bueno. Y la intercesión nos ayuda, nos fortalece. La intercesión es un escudo que nos cubre, pero nadie mejor que yo va a clamar, va a interceder. Hoy por hoy estoy tranquilo en muchos aspectos de mi vida que antes me agobiaban. ¿Sabe por qué? Porque no tenía una vida de oración como la he tratado de edificar hoy en día. Hoy ya no nos agobia tanto la economía.
No nos agobian muchos problemas que antes nos agobiaban, porque Dios nos enseñó que a través de la oración, Dios es un Dios soberano que tiene mucho, mucho, mucho para nosotros. ¿Y cómo lo descubrimos? A través de la fuente inagotable que es la oración. Así que es el tiempo de levantar el altar. Y muchas veces, ¿sabe por qué nunca levantamos el altar? ¿Sabe por qué no lo levantamos? Porque dependemos de nuestro estado de ánimo para orar. Es que yo no siento orar. Hay un libro muy, muy bueno de Oswald Chambers, un predicador escocés muy bueno. Y él relata en el libro algo que a mí me identifiqué mucho con lo que él dice. Dice: cuando menos quiero orar, cuando mi carne menos quiere orar y logro convencer, disciplinar a mi carne que se arrodilla a orar, es cuando menos me quiero levantar. Y yo me identifiqué con eso. Cuando yo menos quiero orar, que me siento más cansado, siento más aburrimiento, más desespero, y me hinco a orar, ya después de estar media hora, 40 minutos arrodillado, comienzo a sentir como las oraciones comienzan a cobrar sentido. Empecé en la carne, pero ahora yo no me quiero levantar, porque el Espíritu Santo viene y me visita y comienza a levantarme la autoestima que está por el piso, por circunstancias que se dan a diario en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, empiezan a tener sentido. Dios comienza a revelarse a nosotros y sentimos una frescura como consecuencia de estar en ese altar. Amén. Ya conmigo: es el tiempo de levantar mi altar. Es el tiempo de levantar mi altar. Hay un consejo que Pablo le da a Timoteo. Le dice: ¿sabes? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Y cuando usted deja de orar, comienza a permitirse cosas que antes una persona comienza, para terminar la oración, cuando usted deja de orar, comienza a permitirse cosas que antes no se las permitía. Se lo voy a poner así de fácil, sin enredarlo con dinámicas teológicas complicadas y poco prácticas. Una persona que no ora es una persona que no tiene fe. ¿Cómo va a tener fe si no ora? La fe no viene por orar, pero si usted no ora, usted no va a tener fe. Si yo le digo a usted: Dios se va a mover en este culto, pero usted pasó todo el día hablando con chabacanes, hablando vulgaridades. Pablo se dice: las malas conversaciones corrompen las costumbres. Usted pasó en un ambiente pagano, inmundo. Usted le puso más atención a lo que su amigo le decía que a lo que la palabra del Señor le dice. Entonces usted viene al culto y usted espera que Dios le responda esa petición que usted tiene, pero no hay una atmósfera en la cual el Espíritu Santo pueda moverse. Así que por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, tengamos un altar y que el fuego del Espíritu Santo esté ardiendo. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Fue el consejo de Pablo a su amado hijo Timoteo. Y Dios tiene cosas grandes. Los planes de Dios se van a cumplir en nosotros, pero depende de una vida de oración. Hay un buen libro que se llama el libro Oremos, Let's Pray en inglés, de un autor chino muy bueno, que ya murió, ya falleció en prisión. El autor se llama Watch My Knee, y Watch My Knee tiene una expresión dentro de ese libro llamada oremos hasta el fondo. Porque muchas veces tenemos una oración muy superficial, una oración muy por encima, una oración que no nos convence ni a nosotros, mucho menos va a convencer a Dios. Entonces, cuando oramos por algo, Dios nunca, hay personas, yo siempre he estado en contra, esto es mío, no es una doctrina, pero hay personas que dicen que tengo 20 años orando por algo. Es que tengo 40 años orando por esto. Es que tengo 12 años orando por mis documentos y no viene la respuesta. Eso es así de sencillo. Lo que pasa es que usted no ha orado hasta el fondo. Porque Pablo dice: yo 3 veces rogué al Padre para que me quitara el aguijón, y el Señor me respondió, te estoy parafraseando: bástate en mi gracia. Entonces Pablo presenta algo muy sencillo, ¿verdad? Él oró 3 veces y el Señor le respondió que no. Entonces, si usted estuviera conectado con el Señor, ya el Señor le estuviera respondiendo. Hay personas, para decirlo de esta forma, que tienen 10 años en esta nación y todavía no saben si Dios los trajo o no los trajo a este país. ¿Sabe por qué?
porque no tienen una relación con el Señor. Y cuando comenzamos a orar, usted puede ver que las puertas en esta nación se le cierran, pero hay una palabra sobre usted, hay una palabra sobre usted, hay una palabra sobre usted, y esa palabra se va a cumplir. ¿Y sabe cómo usted se mantiene con perseverancia, con ese valor? Dos palabras y dos consejos, dos expresiones muy interesantes que Dios le dio a Josué antes de entrarlo a la tierra prometida: esfuérzate y sé muy valiente. Así que a usted le está esperando la tierra prometida. Dios tiene cosas que usted no se imagina. ¿Sabe cómo lo describe el apóstol San Pablo? Cosas que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que el Señor tiene para los que le aman. Y de aquí en adelante, si usted comienza a orar y a buscar a Dios por encima de las circunstancias, yo le aseguro que Dios va a manifestar su mano a su favor de una forma sobrenatural. Tiene que volverse una persona de oración y que diga: yo voy a poner leña en ese altar para que el fuego esté ardiendo constantemente en su vida y en mi vida. ¿Cuántos de ustedes anhelan ver algo más de Dios en su vida? Algo inusual de parte de Dios en su vida. ¿Cuántos de ustedes lo quieren ver? Y saben, si no oramos, muchas de las cosas que Dios ha prometido se van a quedar tiradas en el camino, se van a quedar botadas en el camino, nunca van a llegar. Hay palabras de Dios gravitando sobre nosotros, pero porque nuestra oración, nuestra vida de oración es una vida de oración débil, una vida de oración muy light, ¿verdad? Por eso es que no hemos tenido esa profundidad con el Señor. Y cuando nosotros tenemos una vida de oración, lo primero que entendemos es que Dios es un Dios profundo. Amén. Y como Dios es un Dios profundo, comenzamos a profundizar en nosotros. Yo siempre que entro a un nuevo periodo de oración, mi lenguaje espiritual comienza a cambiar. Le voy a dar un consejo: no se frustre porque los primeros minutos o media hora que usted está orando no siente nada, siente aburrimiento, abosteza, comienza a pensar en cosas que no son espirituales. Eso es parte de la disciplina de la oración. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces esos tres lugares tipifican, simbolizan al ser humano. Nosotros comenzamos a orar en la carne, luego seguimos orando en el alma, y por último, cuando la oración se vuelve intensa, es cuando entramos a orar en niveles espirituales. Yo he tenido experiencias, casi no las cuento, ¿verdad? Siempre hay gente morbosa espiritualmente que está queriendo saber las experiencias de alguien más, pero yo he tenido experiencias de profundidad en oración que siento que mi cuerpo se queda ahí y yo salgo, me elevo a otro nivel. Sensaciones que son muy difíciles de describir en palabras humanas. Todo eso viene como consecuencia de orar, de buscar al Señor. Situaciones prácticamente imposibles de resolver humanamente hablando, pero Dios las resuelve en respuesta a la oración. Amén. ¿Sabe? El trabajo que usted necesita puede estar a la vuelta de su casa. La conexión que usted necesita puede estar a la vuelta de su casa. ¿Sabe por qué? En Hechos capítulo 10 hay un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio ora y le dice: Señor, el ángel le habla a Cornelio, pero Cornelio está orando. Y Cornelio no sabía que a más o menos 12, 13 kilómetros había un hombre llamado Pedro en la casa de Simón el curtidor, y él iba a traer la respuesta que estaba esperando Cornelio. La respuesta que usted está esperando, ¿sabe? Alguien la tiene y está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos, y va a venir cuando usted comience a orar periodos intensos de oración, a buscar al Señor como usted nunca lo ha buscado. Y muchas veces Dios va a permitir la aflicción, va a permitir un no, va a permitir un fracaso, va a permitir tantas cosas que nos van a causar dolor solo para llevarnos a niveles más profundos de oración. Estaba leyendo un libro de un pastor muy exitoso aquí en los Estados Unidos, y él decía: durante 9 años la iglesia no creció, pero durante esos 9 años yo nunca fui un hombre de oración. Así que un día, leyendo un libro de oración, me decidí: Señor, o haces crecer la iglesia o yo me muero en oración. Mi propósito al buscar a Dios fue que la iglesia creciera, pero después me encontré con Dios y no me importó que la iglesia creciera. Me encontré con Dios, y luego de estar un tiempo profundo, horas y horas, él dice: yo nunca creí cuando un pastor decía que había pasado 4 horas, 5 horas orando. Dice en el libro él: para mí 5 minutos era una odisea. Me sentía alguien súper espiritual cuando decía que había orado 20 minutos. Pero el fracaso lo llevó a lanzarse y a perderse en la oración, a buscar al Señor.
Y después de un tiempo Dios lo comenzó a bendecir. Hoy es una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, como consecuencia a la oración. Amén. Y usted y la persona que no ora siempre trata de resolver las cosas con su mente, trata de resolver las cosas con lo que él cree, con lo que él sabe. Y usted va a ver que la mayoría de personas siempre que tienen ese estilo de vida, esa filosofía de vida, siempre van a ver fracaso tras fracaso tras fracaso, hasta que entiendan que la oración le da lugar a Dios. El doctor Miles Monroe, que ya partió, está con el Señor, tiene un libro muy bueno. El libro habla de la oración, y él tiene una frase muy célebre que dice que la oración es la licencia terrenal para que Dios opere en nuestra vida. Y cuando uno no tiene revelación de esa frase, puede confundirse, porque uno puede llegar a decir, bueno, ¿cómo es que Dios necesita una licencia para orar si Dios es un Dios soberano? Eso es un atentado en contra de la soberanía de Dios. No, no lo es la verdad. Dios no hace nada sino respuesta a la oración. Y hay un libro de un intercesor muy famoso aquí en los Estados Unidos, Dutch Sheet. Si no digo bien el nombre, perdóneme, pero él tiene un capítulo ya titulado que dice: la historia le pertenece a los intercesores, porque la oración cambia la historia. La oración no solamente cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Así que es el tiempo de buscar a Dios. Si usted siente que tiene cenizas, es el tiempo de poner nueva leña y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero que ese fuego del Espíritu Santo cambie. Si tiene el tiempo de no oír la voz de Dios, de no estar en sintonía con el Señor, de no sentir las cosas que antes sentía, de no tener la sensitividad y la sensibilidad que antes tenía, hoy ya no le importa lo que antes le importaba. Hace par de meses atrás o años atrás, se quedaba madrugadas enteras intercediendo con la presencia del Espíritu Santo. Se sentía Dios en su casa. Hoy solamente es un recuerdo nostálgico que ya no está más. Así que es el tiempo de buscarlo al Señor. Lo que usted no se imagina está a punto de llegar a sus manos como consecuencia de una relación profunda, 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 profunda con el Señor. ¿Lo quieren? ¿Cuántos de ustedes quieren? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren entrar a esos nuevos niveles de oración, de búsqueda? Que Dios les hable a ustedes y que le diga: no, no es el tiempo, no es el tiempo. Yo te voy a decir cuándo. Escuchar nuevas instrucciones. Hay un pasaje muy interesante. Es importante estar escuchando, ¿verdad? Lo que Dios tiene. Dios siempre tiene cosas nuevas que decirnos. Dios siempre tiene cosas nuevas que decirnos. Hay instrucciones de Dios. Por eso es importante estar ahí en el allí de Dios. En el allí de Dios, escuchando lo que Dios nos quiere decir. Las nuevas estrategias, las nuevas direcciones, los nuevos diseños del Señor para nuestra vida. Ustedes se recuerdan el pasaje cuando Moisés saca al pueblo de la tierra de Egipto por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y entonces hay un pasaje donde el pueblo pide agua y Moisés clama al Señor. Y entonces en ese momento viene Dios y le habla a Moisés y le dice: golpea la roca. Y la roca es golpeada. ¿Y qué pasa con la roca? Sale agua. Pero 40 años después, el pueblo vuelve a pasar por ese lugar en un ciclo repetitivo. Hay personas que siempre van a repetir ciclos en su vida porque nunca han logrado ir a niveles distintos de oración. Y entonces el pueblo vuelve a repetir el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo escenario. Y entonces Dios viene y le dice: Moisés viene y clama a Jehová y le dice: el pueblo tiene sed. Y entonces, como Moisés no escuchó a Dios, Moisés pensó que el mismo rema de hace 40 años le iba a servir. Así que ¿qué hace Moisés? Vuelve a golpear la roca. Y esa inoportunidad, esa impertinencia le costó a Moisés nada más y nada menos que el entrar a la tierra prometida. Estaba en juego su pasaje a la tierra prometida. Y entonces Dios viene y llama a Moisés y le dice: Moisés, hace 40 años era golpear la roca. Ahora ya no tenías que haberla golpeado, tenías que haberle hablado. Entonces Dios quiere darnos instrucciones nuevas. Dios le tiene que decir a usted: es el tiempo de que te mudes, es el tiempo que compres, es el tiempo de que tengas el hijo que yo te prometí, es el tiempo de que apliques para los documentos, es el tiempo que te muevas de estado. Pero Dios quiere que estemos en el allí de Él para darnos las instrucciones específicas, particulares que tiene para cada uno de nosotros. Pero si usted no va a ese lugar de encuentro con el Señor, usted jamás va a escuchar la voz de Dios.
Yo me recuerdo que de mis primeras ambiciones espirituales en mi trayectoria como hijo de Dios, era siempre, llegaba un evangelista muy fogoso. A los años atrás llegaba un evangelista que siempre decía: Dios me habló, escuché la voz de Dios. Y yo era un joven de 17, 19 años de edad. Acababa de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo decía: yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Y en ese entonces el pastor, el evangelista Gigi Ávila decía: Dios me habló, estuve con Dios, Dios descendió a mi cuarto, Jesús mismo entró y lo vi y levitaba en el aire. Y yo decía: wow, eso es algo fenomenal, que Dios te hable. Y yo decía: yo quiero que Dios me hable. Y empecé a ayunar, a orar y al Señor, porque yo quería que Dios me hablara audiblemente. Y me dijo el Señor: antes de que tú conozcas mi voz, vas a tener que entrar un tiempo profundo en oración. Y conforme fui orando, fui descubriendo que Dios tiene diferentes formas de hablar: sentires, visiones, sueños, revelaciones, cosas que usted y yo no imaginamos como consecuencia de estar buscando a Dios cada día. Van a haber veces que usted no va a querer orar. Van a haber veces que usted no va a querer buscar a Dios. Pastor, a usted le pasa así, y le pasa a todos los grandes que usted ve a nivel mundial. Llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, obispo, ostente el cargo que ostente, ¿verdad? Él también le va a pasar eso. No va a tener ganas de orar, de interceder, de buscar a Dios, porque nuestra carne es débil. Cristo se lo dijo a sus discípulos, se lo restregó en la cara: la carne, a la verdad, es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Cuántos de ustedes quieren tener disposición para buscar al Señor? Sí, la carne es débil. Si me ponen a escoger entre una película y entre orar, parece ser una actividad más entretenida el ver una película, mayormente si es una película del género que nos gusta, pero orar es más edificante. Sí, orar nos ahorrará tropiezos, nos ahorrará encontrarnos con la persona que no teníamos que encontrarnos. Últimamente yo he estado orando: Señor, líbrame de encontrarme con personas que no tengo que encontrarme. Líbrame, Señor, de hacer negocios que no tengo que hacer. Líbrame, Señor, de hacer inversiones que no tengo que hacer. Líbrame, Señor, de que tú envíes la gente a la iglesia que no tiene que enviarla, Señor. Líbrame. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6: Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¿Sí? Así que usted tiene que orar en los próximos días: líbrame aún de las trampas que me son ocultas de aquí a 2 años, de aquí a 3 años. Líbrame de los trámites que no conozco. Líbrame de los tramposos, de los inicuos. Líbrame aún de mis propios familiares que quieren verme el mal, que sean como el tamo que arrebata el viento. Amén. Y Dios va a comenzar a llevarlo a niveles de oración, ¿verdad? Y esto ya es más subjetivo, es menos teológico, pero es una gran verdad y una realidad espiritual, ¿verdad? Cuando comenzamos a orar, algo comienza a cambiar. Sus gestos, su forma de hablar, su conducta, ¿verdad? Y empezamos a avivarnos en la presencia del Señor. Y cuando dejamos de orar, también nos marchitamos. Ya no se nos ve ese mismo verdor que había. Los que son espirituales lo entienden. Por eso dije que es algo subjetivo, pero es algo tan real. Necesitamos encender ese altar y que la presencia del Señor descienda en nosotros, ¿verdad? Cuando usted está orando, usted se levanta de ese tiempo de oración como una persona invencible, y usted cree que el que está con usted es mayor que aquel que está en el mundo. Y no hay reto que usted no se atreva a tomar, porque usted ha orado y ha estado con el Señor. Amén. Así que de aquí en adelante los problemas se van a ver pequeños, no porque lo sean, sino porque su Dios es grande. ¿Lo cree usted? Póngase de pie. Aleluya, póngase de pie. Aleluya. Señor, yo oro para que nos des un espíritu de oración, un bautismo con oración. Los que están viéndonos, Señor, oramos para que venga un bautismo de oración. Recondelebe shelebe que te relevandoro lo prosotorobaca. Preleva sotorobro shelele berelendere babara la catara papacatara. Donde quiera que te encuentres, yo oro para que el espíritu
espíritu de oración venga sobre tu vida y las puertas que están cerradas se van a abrir, los obstáculos se van a mover en el nombre poderoso de Jesús. El espíritu de oración que estaba en Pedro, que el espíritu de oración que estaba en la iglesia, que hacía oración sin cesar, aleluya, hasta que el ángel vino y sacó a Pedro de la cárcel. Oh Señor, yo declaro tiempo de oración, tiempo de búsqueda, hasta que los milagros sean dados a luz, hasta que la prosperidad llegue a tus manos, hasta que veas a Dios obrando como nunca antes lo has visto. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque has dejado la oración para que nos comuniquemos contigo y podamos estar contigo y tú con nosotros. Padre, bendecimos a todos aquellos que están edificando ese altar. Para orar, yo te reto a que comiences a orar, a buscar a Dios en diferentes periodos, durante la madrugada, en la tarde, al mediodía, al anochecer. No importa la hora, pero búscalo, búscalo, porque vas a encontrar tesoros ocultos que jamás imaginaste. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gloria y te damos honra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Ahora voltea que tiene la par y dígale: yo declaro que en los próximos días viene un espíritu de oración sobre ti. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Vení, Luis, vamos a orar por Luisito. Luisito ha tenido una afección. Vamos a orar por él. Estamos hablando de oración. Dice la Biblia que la oración del justo